Bueno, rompecabezas. El rompecabezas es un juego que tiene muchas piezas mezcladas que encajan entre sí. Se elige una para empezar y a medida que se va encontrando, permiten ir descubriendo una imagen. Rompecabezas. Por la dificultad de la búsqueda, por la confusión que pueden generar algunas piezas que parecen iguales, cuando en realidad solo una es la correcta. Mi vida es un eterno rompecabezas. Cada vez que encuentro una pieza, las imágenes vuelven a cobrar sentido, las sensaciones se despiertan y se activa la memoria. Empezar a armarlo fue una decisión difícil. Hubo que encontrar palabras, hurgar en el dolor, descifrar secretos familiares, silencios de la sociedad. Las anécdotas que voy recordando están divididas por el tiempo en que viví con mis papás y el día en que mis abuelos me llevaron a vivir con ellos. La división pertenece a dos mundos de existencia paralela que se vivían en el país, el de la clandestinidad y el de la superficie, donde mucha gente seguía como si nada pasara, mirando para otro lado, por supervivencia o indiferencia. Esa realidad ocultaba y callaba mi otra historia. Cuando mis abuelas me fueron a buscar y el colectivo se alejaba, me quedé mirando la imagen de mi mamá hasta el último momento. Mi abuela dice que no, que yo estaba muy contenta de irme con ellos y que me dormía enseguida. Mi mamá me dejó con mis abuelos, prometiéndome que iba a volver, y yo me quedé esperando que su promesa se cumpla. Me quedan todavía rastros de la ansiedad que me provocaba el sonido del teléfono o el timbre. Aparece entonces una fecha, mi primer cumpleaños con mis abuelos. Todos esperábamos una noticia, había pasado un tiempo que no llamaba. Llamaría para mi cumpleaños, que paradójicamente también es el de ella. Sin embargo, no llamó. Mi abuela escribió un telegrama que decía: «Feliz cumpleaños, mamá», y lo pesó por debajo de la puerta. Hizo como que lo descubría y yo hice como que le creía. No sé cuánto tiempo vivimos en la clandestinidad, creo que fueron 2 años. Parecen pocos, sin embargo, para mí fueron fundamentales para el resto de mi vida. Con mi mamá viví hasta los 5 años, casi 6. Siempre agrego el casi 6 cuando cuento la historia. Me da la sensación que así quedan registros de los últimos momentos que estuve con ella. El primer año estuvimos los 3 juntos, mi papá, mi mamá y yo. Él desapareció un año antes. La imagen más clara que tengo de él es en Radatili. Ordenaba y cantaba una canción de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, deja un espacio vacío. Parece premonitorio, pero lejos de eso lo cantaba porque estaba contento. Una de las pocas veces que lo recuerdo así. En la primaria hubo chicas que no querían ser amigas mías porque decían que la mamá le había prohibido juntarse conmigo. Era peligroso. Nunca fueron mis amigas, pero tuve otras. Igual me encargué de decir que mis papás vivían en el campo y que como allá no había escuela me mandaban a estudiar a la ciudad, pero que en el verano me iba con ellos. En las casas donde vivíamos siempre había mucha gente, yo les llamaba tíos. Éramos una gran familia. Uno de ellos fue un amigo de mi papá. Lo secuestraron cuando allanaron la casa de Radatili, donde nosotros pudimos escapar. Muchos años después se conectó conmigo. Pude confirmar que la casa frente al mar que yo recordaba era real. «Papá», preguntó una de mis primas a mi tío, «¿dónde están los papás de Ana?» Él se dio vuelta indignado y dijo: «Es la última vez que preguntás una cosa así». A medida que pasó el tiempo, las mudanzas fueron más seguidas y las casas menos pobladas. Con mi mamá ya estábamos solas. Vivíamos en una pensión, no recuerdo si en Mar del Plata o Buenos Aires. Lo que no me olvido era que los mandados los tenía que hacer yo para no ser descubiertas. Cada vez que salía me hacía una lista de recomendaciones que a mí me costaba registrar. Que en la casa de la vuelta viven policías, pasa por la vereda de enfrente, cuando pases no mires, no hables con nadie. Si te preguntan, yo me llamo, nunca recordé ese nombre, y soy maestra, y tu papá se llama, tampoco me acuerdo, y es ingeniero. Yo salía tratando de no olvidarme de nada. Cuando pasaba por la casa de los policías, miraba de reojo. Me causaba mucha curiosidad estar tan cerca del enemigo. Una de las veces el mandado lo tuve que hacer para el otro lado, una calle nueva. Creo que ya salí con miedo y a los pocos pasos me perdí. Miraba a mi alrededor y no conocía nada. Eso me generó pánico y me puse a llorar desconsoladamente. Una señora se acercó y preguntándome qué pasaba, dónde vivía. Yo no quería dar información, pero quería volver a ver a mi mamá.
No me acuerdo cómo llegué, pero lo que no me olvido más es que ella me abrazó, me consoló y sacó de la heladera un pequeño pedazo, el único que quedaba, de dulce de batata y queso, que me calmó por completo. Lo probé otras veces de mucha angustia y resultó. Estaba en primer año de la escuela secundaria. Era una escuela católica. Uno de sus fundadores fue Monseñor Plaza, un miembro más de la iglesia, colaborador de la dictadura. Para mí la escuela era nueva porque la primaria la había hecho en una escuela pública. En la primera clase el profesor de biología propuso, para conocernos mejor, que cada uno de nosotros, de pie, dijéramos nuestro nombre, apellido, nombre del padre y de la madre y ocupación de cada uno de ellos. A medida que mis compañeros se presentaban, las manos me transpiraban y el corazón me latía cada vez más fuerte. Sentí un profundo calor en la cara. Cuando llegó mi turno, me paré y con la voz temblorosa dije: mi mamá se llama Adriana y es maestra, y mi papá se llama Alberto y es ingeniero. La única carta que recibí de mi mamá fue al poco tiempo de estar con mis abuelos. Entre otras cosas me decía que nunca me olvide de lo que ellos, los tíos y mucha otra gente querían hacer, de lo que pensamos, cómo tienen que vivir los pobres y aún los que no son tan pobres, de no ser egoístas, de compartir todo. Papito, Marcos, Ana y muchos tíos más quisieron lo mejor de vos y lo mejor de todos nosotros. La carta terminaba con una pregunta: ¿seguís guardando algunos secretos? Recuerdo que quise contestarle. Como todavía no sabía escribir, le pedí a mi abuela que me la escribiera. Ahora cuando la leo, me hace reír. Siempre me imagino la cara de mi mamá si la hubiese recibido. Es muy significativo cómo aparecen señales de la vida con mis abuelos. Querida mamita, le pedí a todos, a Dios, a la Virgen, que estés bien. Ahora voy todos los domingos a misa. Le pido a una señora, no me acuerdo cómo se llama, es de Dios y de la Virgen, que pronto tengamos noticias de papito. Voy a la escuela número 1. Me enseñan muchas cosas y letras. Háblame lo antes posible. Quiero que vengas cuando puedas para pasear juntas hasta que nos vayamos. Besos. Tiene pegado un barco de papel con mar, cielo y sol dibujados. La tengo conmigo porque para el momento en que fue escrita no supieron dónde enviarla. La carta que mi mamá me mandó la pude leer una sola vez. Cuando al tiempo quise releerla y le pedí a mi abuela que me la volviera a mostrar, me dijo que la tenía que buscar. Las veces siguientes que insistí, me dijo que no la encontraba, que seguro la había perdido. Hubo una vez que le rogué que la busque, que yo la quería leer. Fue entonces cuando me dijo que la carta nunca había existido, que yo debía haber soñado. Pude recuperarla recién a los 24 años. Fue la primera pieza para empezar a recuperar mi historia. Pobre mi abuela. En los últimos años de su vida me confesó todo lo que intentó hacer para que yo no sufra. Decía que ella no podía decirme nada porque esperaba que mi mamá vuelva, y hoy estoy segura que nunca la dejó de esperar. Yo no sabía lo que pasaba, era como que la había tragado la tierra, me dijo llorando. Creo que fue una de las únicas veces que la vi llorar. Ella decía que sí lloraba, pero escondidas, para que yo no la viera. Entonces me pregunta: ¿pero qué? ¿No fuiste feliz con nosotros? Sí, abuela, pero yo extrañaba a mis papás. Pero vos nunca decías nada, dijo. Entonces yo pensé que estabas bien. Ni muertos ni vivos, dijo Videla. Están desaparecidos. Son un ente, no están. Desaparecidos. Así los nombramos y reproducimos el horror. Una de las tantas veces que mis amigos me preguntaban dónde estaban mis papás, me atreví a contestar: no están, pensando que con esa respuesta me dejarían en paz. Lejos de eso, la respuesta provocaba una seguidilla de conjeturas e hipótesis que me generaban una mezcla de odio y angustia. ¿Por qué no te llaman? ¿Te abandonaron? ¿Están en otro país? ¿Se murieron? Muchas veces hubiese contestado que sí, pero el solo hecho de pensarlo me hacía sentir que los estaba matando. Decir que estaban vivos era no poder explicar por qué no me llamaban, dónde estaban. Una vez le pregunté a mi abuela si podía ir yo a hablar con los militares, que a mí me tenían que decir. En esa época pensaba que los grandes no les mentían a los chicos. Cuando el pasado encuentra palabras, aparecen caras de sorpresa, horror, lástima, rechazo, indiferencia. Entonces se vislumbra la derrota. Gana el pensamiento selectivo, amansador, sedante. Sin embargo, hay piezas de este rompecabezas que aparecen sacudiendo la verdad silenciada. Un hijo que recupera su identidad, cuerpos que surgen del mar, desaparecidos que aparecen con nombre, historia, alguien que los busca, que los reivindica. No tenemos cosas lindas para contar.
Somos testimonios vivientes del horror. Nos tocó contar lo que no gusta o no se quiere escuchar. Pobres, tienen mucho odio. Cuando algunos hijos empezamos a armar nuestra historia, lo hicimos con todo lo que eso significa. No elegimos qué sentir cuando recordamos. Odiamos como amamos. Amamos a nuestros padres por su atrevimiento, su valentía, su anormalidad, su subversión, intentar cambiar el orden social o político. Odiamos la impunidad, la hipocresía, la indiferencia y a los que nos dicen que hay que olvidar. ¿Para qué mirar al pasado? Nuestro país no crece porque quedó atrapado en el pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Hay mucho rencor, mucho odio, hay que saber perdonar. ¿Qué hacemos hablando de lo que pasó si no vamos a solucionar nada? No fueron 30.000, fueron menos. Y mientras esto se sigue escuchando, mi hijo empieza a preguntarme a los 3 años, ¿dónde están tus papás? Déjame pensar un poco, le contesto, intentando improvisar una respuesta con sentido. Se murieron, están en el cielo. Cuando seas más grande te voy a explicar. Y el tiempo pasa y las preguntas se complejizan. ¿Tus papás se murieron de viejos? No, los mataron los militares, me animó a contestar. Y la pregunta inesperada, a vos no te va a pasar lo mismo, ¿no? No, hijo, eso no va a volver a pasar. Y la pregunta incómoda, ¿dónde se murieron? ¿Están en el cementerio? Y de nuevo, déjame pensar, después lo hablamos. Y la culpa y el miedo, yo les transmito el horror. Porque todavía faltan piezas, aparece la necesidad de saber. ¿Los tiraron al río? ¿Al mar donde me bañaba en las vacaciones con mis abuelos? ¿Estarán en una fosa en Mar del Plata donde vivimos la última vez? ¿En Buenos Aires donde muchos fueron trasladados? La respuesta, no sé, hijo, los estoy buscando. Los militares no dijeron dónde los mataron. Hay gente que recién ahora encuentra los restos. Claro, mamá, como los dinosaurios, que los restos los encuentran después de mucho tiempo.